Hola amantes de Eurovisión, soy José, bienvenidos a Euroviplay, estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros un día más. Hoy la entrevista es con Sofía Coll, vamos a ver qué dio de sí esa entrevista el día de prensa. Tuve la oportunidad de ser invitado, la primera persona que se me acercó para que la entrevistara fue Sofía Coll. Antes de eso hubo unas anécdotas que os voy a contar, pero primero quiero que escuchemos una parte de Genesis Alive, que es un tema de Sofía Coll, que a mí me encanta, que me lo tomo como ejemplo y probablemente muchos de ustedes también, y os va a gustar, por si no la habéis escuchado. Así que vamos a escuchar ese trocito tan bonito que tiene ese tema de Genesis Alive. Sabes que caer no es malo, ¿no? Aunque tú le tengas tanto miedo. Eso sí, solo puedes caer si tú te permites caer. Y te aviso que hay que ser valiente para dejarse caer. Pero, ¿sabes una cosa? Esa caída es menos dolorosa que aguantarse ahí arriba. ¿No has pensado nunca en que quizás amas lo que conoces y temes lo que te queda por conocer? ¿Qué harías tú si no tuvieras miedo? Volvámonos a... Como veis, una parte maravillosa de este tema Genesis Alive de Sofía Coll. Me siento muy identificado incluso en lo que me pasó a mí ese día, ¿no? de prensa y con ella precisamente. Yo no tuve miedo a caer. Yo me presenté allí sin haber hecho nunca en mi vida una entrevista. Yo no voy de periodista ni nada. Solamente soy un amante empedernido de Eurovisión y de Benidorm Fest. En la parte donde yo estaba entrevistando había como unas 10 personas de diferentes plataformas, periodistas, en fin, que estábamos entrevistando, ¿no? Y bueno, de pronto pues entra Sofía Coll por esa puerta, alguien la empezó a entrevistar y yo pues me quedé embobado, sinceramente. Me encantó su look. No sé, me quedé como hipnotizado y me quedé así mirando, ¿no? Qué es lo que ella pues estaba comentando en la otra entrevista, ¿no? Que estaba haciendo. Mientras que yo estaba mirando a Sofía Coll, pues de pronto una mujer, que no sé si sería su manager, algún familiar, la verdad, pues se puso al lado mía y empezó a preguntarme, ¿te gusta? Y le dije, sí, me encanta Sofía Coll. Es verdad que no la conozco desde hace mucho. Cuando se oían campanas de que podría ser una de las candidatas para Benidorm Fest, pues empecé a escuchar sus temas y me encantó. Digo, y estoy súper orgulloso de tenerla aquí tan cerca. Digo, además, ella hace unos temas que lo veo como que puede gustar mucho internacionalmente por lo que he estado mirando de ella. Descubrirla para mí ha sido increíble. Pues justamente acaba la entrevista y esa señora, esa mujer, llama a Sofía Coll y le dice, Sofía, ven para acá, que te va a entrevistar José. Y bueno, me quedé en shock, sinceramente, porque fue primera entrevista, me quedé en blanco. Yo no sé si eso os habrá pasado a vosotros alguna vez en vuestra vida y no pude ni realizar las preguntas que luego le realicé a todos los demás, porque es verdad que ella fue la primera y me quedé en shock y luego ya cogí carrerilla, obviamente, y ahí están las entrevistas, vamos, que más o menos pues las sorteé, ¿no? Bien. Pero esa con Sofía Coll fue la primera y me quedé en blanco. Ay, con los cartelitos. Con mi cartelito, mira los nervios la llevé, sabe que era Ay, mira. niña. Bueno, hola, soy José de Euroviplay y estamos aquí con Sofía Coll. Sofía, Bien. eres una de las seleccionadas, enhorabuena, Muchas estoy gracias. loco de contento. Y quiero preguntarte, ¿hablas inglés? ¿Habla inglés? Ay, qué bien, porque Habla sabes... catalán, castellano y inglés. Son mis tres Muy idiomas. bien, perfecto. ¿Lo vas a ganar bien, niño? Vámonos. Es muy importante conectar con el público de Europa hablando inglés, porque le llega directamente a ellos, ¿no? No necesitas un traductor y eso es muy importante, señoras y señores, para Eurovisión. Yes, it is. Perfecto. Sobre tu canción, una palabra que la defina en tu mente, que tú digas, mi canción es una palabrita. Pues mi canción es Un viaje. Un viaje, qué bonito, Sofía. Pues estoy encantado de verdad de estar aquí contigo. Es mi Igualmente. primera vez haciendo entrevistas,
pero Lo has hecho genial, mi amor. lo repetiré 1000 veces y lo más importante es haber conocido a esta artista que hace de todo, baila, canta, señores, no se la pierdan en el Benidorm Fest. Muchas gracias. Yo era uno de los últimos que quedaba por allí en ese Teatro Alameda echándome fotos con Conchi, que era la persona que me ayudó con la cámara, que por cierto, muchas gracias por haber estado tantas horas allí y por tu ayuda. Y bueno, al salir, pues tuve la gran suerte de encontrarme con Sofía Col, que creo que fue la última artista que salió de ese teatro. Y pues pudimos hablar más tranquilamente. Le dije disculpa porque ni siquiera te pregunté cómo te sentías por haber sido elegida, como le pregunté a todos los demás artistas. Y me dijo, no te preocupes, cariño, me dio un abrazo, eso sí, súper cercana, súper cariñosa. Y me dijo, mira, estoy deseando de poder mostrar pues todo el trabajo, ¿no?, que estamos realizando, que podáis disfrutar de este tema, ¿no?, que voy a llevar. Así que, bueno, si no lo tenías antes, pues ahora ya aquí lo tienes. Y digo, pues muchísimas gracias, por lo menos lo comentaré. Le comenté, Sofía, tengo contigo una vibra que me ocurrió lo mismo en la primera edición de Benidorm Fest con la ganadora, que sabemos quién es, obviamente, ¿no?, con Chanel. Y ella se quedó mirándome y digo, yo soy un poquito bruji, nos pusimos a reír, ¿no?, con respeto a todos los artistas, sin haber escuchado temas, sin haber visto puestas en escena y directos, que todo el pack es muy importante, ¿no? Pero yo tengo esa vibra y se lo quise decir. Oye, puede ser o no puede ser. Digo, pero si es, acuérdate de mí y de lo que te estoy diciendo ahora. Yo tengo una vibra de que probablemente vas a ser tú la que nos vas a representar en España para Eurovisión. Si Sofía Col ve el vídeo algún día, dirá, es cierto todo lo que José está diciendo, porque me lo dijo tal cual. Entonces, bueno, pues nos dimos unos abrazos, le deseé muchísima suerte y la verdad es que fue un placer y me encantó como persona, súper cercana, cariñosa. Fue un encanto de mujer, la verdad. Así que te quiero dar las gracias, Sofía, por esos minutos que le regalaste a Euroviplay, que la veo como muy internacional, el estilo de su música, y pensé, digo, ¿nos puede sorprender? ¿Por qué no? Así que vamos a ver qué es lo que nos trae Sofía Col para Benidorm Fest, cómo lo defiende, cómo es su puesta en escena. Estuve un tiempo pensando si poner o no poner esta entrevista, qué hacer, hay que ver, 3 preguntas que le hice súper cortas, perdí una oportunidad muy grande, pero oye, yo al final pensando dije, no, voy a ponerlo y voy a contar lo que me pasó. Oye, somos humanos, somos personas y yo no me la doy de nada, sobre todo no me la doy de periodista. Total, que esto es lo que pasó con Sofía Col. Y bueno, yo quería compartirlo pues con vosotros. Aquí tenéis este vídeo. Espero que os haya gustado. Para mí, pues una anécdota más de mi vida que siempre voy a guardar ahí también en mi corazoncito, porque todos los días no se enfrenta uno a entrevistar a artistas, sinceramente. Me despido ya de vosotros. Muchas gracias por ver el vídeo hasta este punto. Así que nos vemos pronto. Bye, 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 bye. Adiós, un beso.